Muy buenos días, ya es jueves, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que el día de ayer se celebró una asamblea más ahí en los autores y compositores de México, donde estuvo don Armando Manzanero, él es el presidente de dicha agrupación. Sin embargo, se le preguntó qué opinión le merecía de que le surgen 2 hijos más a Juan Gabriel. Hasta el momento ya se llevan contabilizados más de 10 hijos, y es que el cantante no hablaba de todo mundo. Sin embargo, hoy en día, a raíz de que ya cumplió un año exactamente de fallecido, finalmente le están saliendo hijos constantemente. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo don Armando Manzanero? Chequen esto. Durante la asamblea que se llevó a cabo en la Sociedad de Autores y Compositores de México, tuvimos la oportunidad de platicar con Armando Manzanero, quien se sorprendió al saber que a Juan Gabriel le acaban de aparecer un par de gemelas. Ya ve usted, ya ve usted. ¿Usted sabía de esto, maestro? Hombre, pues qué bueno que Juan Gabriel tuvo esa inquietud de tener familia, de tener hijos. Es muy aceptable. Bueno, ya ve qué bueno que no se preocupó por eso, si no estuviera lleno de Juan Gabrieles. No, y como si puede estar averiguando la vida, por favor, ahorita tengo tantas cosas que hacer. Alex Sintek dijo que espera que su gran amigo Cristian Castro siente cabeza con su tercer matrimonio. Lo veo muy bien portado, que eso habla mucho. Yo creo que lo más importante es tener un cimiento, una base de amor y de lealtad y de tolerancia con tu pareja, ¿no? Manuel Toscano, el autor de los temas de Paquita la del Barrio, reveló que desde hace algún tiempo ya no ha podido platicar con Vicente Fernández. Él le cantó un tema a la señora que jugó para la presidencia, Hillary Clinton, claro. Y yo le hice la letra a su canción que cantó don Vicente. Fue una de las últimas veces que, hola, Manuel Eduardo, y yo, señor don Vicente, pero no he vuelto a tener, porque creo que el señor se retiró para que lo dejáramos de estar. Por su parte, Felicia Garza dijo que aunque es transgénero, sí celebrará el Día del Padre. Yo nunca voy a dejar de ser el padre de mis hijas. Pues yo sí, ahora sí, ay, voy a ser su mamá. No, yo sigo siendo su papá. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los famosos. El día de ayer se llevó a cabo la alfombra roja de una famosa revista. Por ahí acudieron varios famosos y nos encontramos a Edith González, quien feliz de la vida nos comenta que ya superó afortunadamente la enfermedad del cáncer y que está pensando considerablemente ya quedarse totalmente peloncita. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Se llevó a cabo la 5ª edición de Vogue Who's On Next, organizado por una famosa revista de sociales, a la cual acudieron una lluvia de estrellas tales como Edith González, quien aunque ya superó el cáncer que padecía, confesó que le gustaría dejarse el cabello casi rapado. Pues neta, yo me gusto pelona, me gusta mucho, me siento muy libre, pero comentaba que esto se ha hecho pensando precisamente en todas las mujeres y en los niños que se sienten desarmados sin un pelo. El cantante Sebastián Yatra dijo que él no permitirá que se le suba la fama, como ha escuchado que le ha pasado a Maluma. Mis papás, les agradezco mucho la educación que me dieron, los valores que inculcaron en mí y sobre todo muy apegado siempre a Dios. Jacqueline Bracamontes así le contestó a Maite Perroni, quien la criticó por haber ventilado su romance con William Levy en su libro autobiográfico. Es muy respetable y tiene toda la razón. La neta, no me arrepiento. O sea, jamás lo hice con esa intención de quiero ventilar todos mis amores. No fue esa la intención. Inés Gómez Mont dijo que aunque le han propuesto hacer reality de su vida, no lo hará por respeto a sus hijos. Tengo que ser respetuosa con mis hijos y no presionarlos esto que ni es un mundo, ni les llama la atención, y si les llaman los voy a apoyar y si no también. Mark Thatcher, quien cree mucho en la fidelidad, no quiso meterse en problemas cuando le dijeron que Livia Brito considera que los seres humanos son infieles por naturaleza. Pues cada quien piensa distinto, ¿no? Eso sí, ya no te puedo decir sobre los demás. Yo pienso lo que pienso y bueno, pues adelante. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, muchísima información fue la que surgió el día de ayer. Una de las más importantes, que YouTube hable una segunda fecha. Además, Lupillo Rivera asegura que a sus papás no los ve como tal, sino nada más como parte de la parentela. Sigue molesto desde la muerte de Jenny Rivera. ¿Quién sabe exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto! Hoy
Y en el carrusel de los espectáculos, tremendas revelaciones las que hizo Lupillo Rivera al declarar a un programa de Estados Unidos que a raíz de la muerte de su hermana Jenny Rivera se dio una fractura familiar y que no le interesa retomar el contacto ni con sus padres ni con sus hermanos. El llamado toro del corrido afirmó que considera a doña Rosa, a don Pedro, a Gustavo, a Chiquis Rivera y a sus demás hermanos como simples parientes. Shakira presentó su nuevo disco El Dorado en Barcelona, España, con una fiesta en el Convent dels Angels, en el que ofreció un concierto. El principal ausente de la noche fue Gerard Piqué, y es que el futbolista se encuentra cumpliendo con sus compromisos profesionales con la selección española. Sin embargo, la cantante contó con el apoyo de los padres del futbolista, su hermano Marc, su abuelo Amador Bernabéu y sus hijos Milan y Sasha. Luego de que los boletos para el próximo 3 de octubre se vendieran en su totalidad en tan solo 40 minutos, U2 anunció una segunda fecha en el Foro Sol de la Ciudad de México para el 4 de octubre, en donde se presentarán con su The Joshua Tree Tour. La banda irlandesa regresará a nuestro país después de 6 años de no pisar suelo azteca. La familia Estefan está de luto ya que Gloria Estefan anunció que su madre, Gloria Fajardo, murió el martes por la noche con familiares y amigos a su lado. Lili Estefan, sobrina de Emilio y esposo de la cantante, dio a conocer la noticia en sus redes sociales. Debido al fallecimiento de su madre, Gloria canceló un concierto programado para el 15 de julio en Sonoma, California. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Como su voz,